Bienvenidos al podcast de A Contramarcha. Este es nuestro tercer programa y hoy vamos a estar hablando de un tema importante, del transporte escolar. Y la pregunta es sencilla, ¿viajan seguros nuestros peques? Para esto hoy vamos a estar hablando con Macarena Abao de la plataforma TES y con Cristina Barroso. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, un placer, por fin. Por fin estás aquí, hemos hablado muchísimo de ti, pero preséntate brevemente para todas aquellas personas que no te conozcan y no conozcan cuál es tu trabajo. Vale, bueno, pues yo soy Cristina Barroso, soy la responsable de la medida de seguridad de A Contramarcha en España y del espacio de A Contramarcha, consultora en sistemas de retención infantil y portavoz del modelo sueco de seguridad vial infantil. Entonces, pues se puede decir que soy la persona que lleva detrás del mensaje de que los niños viajen a contramarcha como mínimo hasta los 4 años desde hace ya más de 12 años. Por hacer un breve resumen. Hoy estamos hablando del transporte escolar, de cuando nuestros papás y nuestra gente conocida deja a sus pequeños, a sus hijos, en ese transporte escolar. ¿Esto es seguro? ¿Esto es peligroso? Estamos ahora mismo con la normativa que tenemos ahora, sin cambios. ¿Tú cómo dices que es de seguro ese peque en ese autobús? No va seguro. Ni por la normativa ni por la reglamentación, es decir, ni por el propio reglamento de circulación. Ahora mismo, el nivel de seguridad que tenemos los adultos, tanto en el vehículo particular como en el autobús, es algo a lo que, sobre todo en el autobús, no puede optar un menor, ¿vale? Y es un tema preocupante porque viene un cambio legislativo que va a impedir utilizar sistemas de retención de la antigua normativa y que va a tener unas implicaciones terribles para el transporte escolar. Y por eso es importante, y es muy importante además, hacer este episodio y hacerlo en este momento temporal, porque ahora terminan los coles, pero cuando las familias se incorporen en septiembre ya se va a producir ese cambio y vamos a pasar de tener unos pasajeros que viajan por debajo de las condiciones de los adultos a tener pasajeros que van a igualar las condiciones de los animales. Esto, si lo miras desde fuera dices, tenemos muchísimas medidas para cuando ponemos a nuestros hijos en el coche, ¿vale? Muchísimas. Pero cuando van en el cole, como que se nos olvida todo, ¿o qué pasa aquí? Cuando van en el cole, damos por sentado que tanto autoridades como colegios como AMPAs se han preocupado de que se cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias. Y estamos dando mucho por sentado porque no es así. Entonces, es un tema en el que hay que profundizar y que, no soy yo exactamente la persona que tiene que profundizar en ello, porque para eso está Macarena, que ahora va a contactar, y luego yo después haré una serie de matices para terminar, ¿no?, de redondear el tema. Pero todo parte del mismo sitio del que parten los razonamientos de siempre, ¿no? Asumimos que el resto hace bien su trabajo, y no es así, o no siempre. A veces sí, pero en el caso de los autobuses ya te digo yo que es un rotundo no. Pues me parece un momento perfecto para llamar a Macarena Abao, que, como hemos dicho antes, ella es representante de la plataforma TES, Transporte Escolar Seguro. Vamos a contactar con Macarena, a ver si la encontramos y a ver si nos cuenta un poquitín, tanto de cómo está la ley ahora, cómo va a cambiar y qué podemos hacer y qué pueden hacer esos padres y esas personas que obviamente no quieren que sus hijos vayan viajando como animales. Suena un poco duro, pero realmente es así. Es la realidad. Es la realidad. Entonces yo creo que es algo muy interesante, como dices tú. Estamos ahora mismo en junio. Vayámonos de vacaciones, leamos, informémonos. Tenemos el foro de A Contramarcha, como tenemos muchísimas tiendas que seguro que también nos ayudan a entender más, y volvamos en septiembre con un poquito de fuerza y con ganas de que nuestros hijos, obviamente, viajen seguros, viajen bien y no tengan ningún problema. Macarena, bienvenida, ¿cómo estás? Pues bien con vosotras, bien siempre. ¿Qué tal, Leslie? Que no te conocía, un placer. Un placer, pues nada, aquí estamos hablando de un tema que te toca muchísimo, que es el transporte escolar. Poquito. Vámonos directamente al grano. ¿Es seguro viajar en este momento en el transporte escolar?
No, no, así de claro, no, no es seguro. Nuestros pequeños no viajan seguros en el transporte escolar a día de hoy, no. ¿Y qué dice la ley sobre esto? Bueno, pues al final hay que cumplirla, ¿no? Se supone, y en el Reglamento General de Circulación, ¿no? En el artículo 117, que es el que habla de los cinturones y de los sistemas de retención infantil, cuando habla de vehículos de más de 9 plazas, habla de que los niños tendrán que viajar con sistemas de retención infantil homologados, adaptados a talla y peso, ¿no? De esos menores. Y luego dice que si esos sistemas de retención infantil no existen, no hay, pues deberán viajar con los cinturones de seguridad, siempre que sean adaptados a talla y a peso de los menores. Pero la realidad es que, bueno, ya sabemos que ningún cinturón por sí solo es adecuado para un menor. Por eso en nuestros coches particulares tenemos que adaptar esos cinturones con los sistemas de retención infantil. Y al final lo único que pedimos desde la plataforma es que las condiciones de seguridad de nuestros pequeños sean las mismas que tenemos en nuestros coches particulares. No queremos otra cosa, las mismas, equiparar el coche al autobús. Sí que es verdad que hoy estamos haciendo este programa, que es bastante importante porque incluso esta ley va a cambiar ahora, ¿no? Se va a modificar, ¿verdad, Cristina? La normativa de homologación que permite ahora mismo hacer un uso de dispositivos muy concretos en combinación con el cinturón de seguridad de la butaca va a quedar obsoleta, es decir, se va a prohibir la comercialización de este tipo de productos, ¿no? Eso es lo que cambia realmente. O sea, el acceso a un producto que te resuelve el problema se termina a partir del 1 de septiembre. O sea, antes nuestros peques no viajaban seguros, pero teníamos la opción de comprar, ¿no? Efectivamente, o sea, no viajaban seguros y había un trabajo que había que hacer por parte de la compañía de autobús, que es proporcionar butacas con cinturones de 3 puntos, y otra parte del trabajo que podíamos hacer desde las familias o desde el propio colegio, las AMPAs, que es proporcionar un dispositivo adicional que optimiza el uso de ese cinturón de 3 puntos, porque como bien está diciendo Macarena, el cinturón de 3 puntos en sí mismo no es un sistema de retención válido para un menor, porque si no, no tendríamos que adaptar los sistemas de retención infantil en nuestros coches. Bien, pues ese dispositivo a partir del 1 de septiembre no se va a poder comprar, con lo cual tenemos un problema añadido al que ya teníamos, que es butacas deficientes, que es el 95%, y ahora lo explicará Macarena muy bien, y además la posible solución en esos casos en los que hay familias concienciadas e incluso colegios concienciados, que cada vez poquito a poco se está haciendo ahí un camino, pues de repente desaparece, y desaparece por ley. O sea, podríamos entrar a cuestionar la constitucionalidad de esto, ¿vale? Podríamos empezar a cuestionar. De hecho, ya es cuestionable el propio artículo 117 del Reglamento de Circulación, porque hay una cuestión... Se está incumpliendo, ¿verdad? Es que se está incumpliendo con nuestros pequeños, entonces, ¿no? Y yo me pregunto, que es lo que se tiene que preguntar cualquier papá, mamá, ¿por qué se permite? Porque a la industria del autobús le beneficia. Yo te lo puedo pintar más suave y puedo ser mucho más polite, pero no me caracterizo por no hablar claro. No se hacen mejor las cosas porque a la industria del autobús le cuesta más dinero. Y como quien regula esto es la industria que protege al sector del autobús, quien pierde es el menor. Esta es la realidad. Y esto está amparado legislativamente. Por eso yo digo que esto es cuestionable incluso desde un punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque hay un bien jurídico intocable, que es el derecho a la integridad física, exactamente igual que el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la ¿vale? Exactamente igual, son bienes jurídicos intocables que protege nuestra Constitución. Bueno, pues en el caso del autobús, la integridad física del menor queda comprometida sencilla y llanamente porque a la industria del autobús le interesa más. Y esas son las razones por las que un menor en un coche tiene todas las herramientas a su alcance, se elijan bien o no los sistemas, lo tiene, pero en el autobús, en el que los adultos viajamos con seguridad, porque nosotros, nuestro transporte de adulto de autobús, si viene dotado como mínimo de un cinturón de 3 puntos, ¿vale? Los menores
no tienen acceso a eso. Por eso yo decía antes de llamar a Macarena que vamos a pasar de tener a un menor en una situación considerablemente en desventaja con respecto al adulto a llevar menores igualados en el autobús al transporte de animales desde el día 1 de septiembre, si nadie lo remedia. Eso es. Macarena, ¿qué estáis haciendo desde la plataforma TES? Bueno, pues hacemos mucho trabajo, intentamos sobre todo trabajo de concienciación, acompañamiento a todas esas personas, porque al principio empezamos siendo familias, todos los que, ¿no?, los que estábamos un poco más preocupados, muchas mamás, pero bueno, ahora ya a la plataforma llegan correos desde centros educativos, desde los equipos de directivos, de AMPAs, ayuntamientos nos preguntan, escuelas de educación infantil, que este también es un gran tema porque ¿no?, ese Real Decreto solo habla de niños a partir de 3 años. ¿Qué pasa con los más pequeños? Ese también es un temazo. Pero bueno, pues intentamos acompañar a las familias, ¿no?, guiarles. Pero es lo que dice Cristina, lo que te acaba de contar hasta ahora. Todo era muy complicado, porque todo es muy complicado, el proceso del cambio, pero teníamos una solución. A partir del 1 de septiembre, ahora mismo, no tenemos una solución. O sea, ahora viene un colegio, viene una familia, viene un AMPA, un ayuntamiento, queriendo mejorar la situación actual de seguridad de nuestros pequeños, no puede hacerlo a partir de septiembre. Vamos a buscar que a partir del 1 de septiembre sí podemos hacer una solución, sí podemos hacer algo. Yo me pongo ahora mismo en la figura de una mamá y dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer esas mamás y esos papás a partir del 1 de septiembre? Bueno, si tuviéramos esa solución que dices, ojalá alguien te oiga, si eso sucediese. Bueno, pues a ver, lo básico es necesitamos un autobús que tenga cinturones de 3 puntos, butacas con cinturones de 3 puntos, porque no podemos instalar ningún sistema de retención infantil a día de hoy si no es con cinturones de 3 puntos. Entonces luego necesitaríamos comprar ese sistema de retención infantil que hasta el día de hoy, ¿no?, a día de hoy es un elevador sin respaldo porque las butacas de los autobuses están muy cerca unas de otras y lo que queremos es, quitando el respaldo, alejar lo máximo posible a nuestro pequeño, ¿no?, del respaldo de la butaca delantera para que en caso de impacto, ¿no?, pues esté lo más alejado posible y por su seguridad. Entonces, pues tendríamos que comprar esos elevadores sin respaldo. Normalmente los compran las AMPAs o los colegios, se dejan en el cole. Sí. Y cuando hay que hacer una excursión, pues eso, contratar el autobús con cinturones de 3 puntos, instalar los sistemas de retención infantil y ya está. Pero bueno, todo eso es un proceso que a veces se complica un poquito más. Pero bueno, estaba siendo posible. Lo que pasa es que el problema básico a día de hoy ya no es el problema que teníamos, que también es que no va a haber una solución a partir del 1 de septiembre. Y esto no puede ser, o sea, no, las familias no valoramos esto, o sea, no pueden dejarnos así. No pueden decirnos que nuestros pequeños no van a poder viajar seguros. Claro, es que yo creo que hay muchas familias y muchas mamás y muchos papás que no lo saben. Ellos, pues bueno, como dice Cristina, ellos suponen, oye, esto es del cole, yo dejo a mi hijo ahí, no va a pasar nada, se van de excursión 3-4 horas fuera de Madrid, no va a pasar nada, van por carretera, no va a pasar nada, hasta que pasa, ¿verdad? Hasta que pasa. Es que yo creo, perdona Cris, yo creo que el gran problema de esto es que no les vemos. Es que no les vemos cómo están sentados en las butacas de bus. Porque yo tampoco lo pensaba. O sea, a mí lo que me preocupaba de la excursión de mis pequeños era que se perdieran, que les pasara algo donde iban tan pequeños. Pero sí que es verdad que un día fui acompañante y cuando tú ves a esos niños tan chiquitines en esas butacas para adultos con esos cinturones, es que dices, no puede ser. No puede ser. Y yo creo que el problema es que no les vemos y que, bueno, que la percepción del riesgo, pues de la mayoría a veces quizá no es la más acertada, ¿no? Por creencias o siempre se hizo así, nunca pasó nada, yo viajaba así y aquí estoy, si es legal será seguro, que esa también es, ¿no? Esa también es buena. Ese también es un temazo, ¿no?
Y bueno, yo creo que esto limita mucho y que la percepción del riesgo de las familias pues no es real, y como no les vemos, pues es un cúmulo de cosas que hace que al final pues que nuestros pequeños no viajen con condiciones óptimas de seguridad. Hay una cuestión importante aquí que no se está, que no se está mencionando, y es que como no hay o no se ven frecuentemente siniestros de autobús, el sector del autobús abandera un discurso de seguridad como el transporte más seguro en carretera. Y uno dice, bien, tienes menos incidencia, pero la seguridad, ¿cómo la medimos? ¿En función de la incidencia, que evidentemente es un dato, o en función de la capacidad de protección, que es otro dato? Claro, en función de la incidencia, bien, tenemos pocos accidentes de autobús. Es un vehículo grande, es un vehículo que viaja más despacio, es un vehículo que en condiciones generales está en posición de ventaja con respecto al resto de automóviles. Bien, fenomenal, vale. Pero no me puedes armar el discurso de que es el medio de transporte más seguro si los que viajamos dentro no vamos protegidos. ¿Por qué? Porque no pasan cosas hasta que pasan, como decías tú antes, y cuando pasan, lo que tienes ahí dentro son sistemas no que no protejan, sino que son los propios sistemas los que hacen daño. Y ahora, cuando Macarena termine con esa parte de preocupación de las familias, entraré yo luego en una cuestión mucho más técnica de los riesgos a los que nos vamos a enfrentar, y sí sugiero que quien esté viendo esto, a partir del momento en el que yo empiece a intervenir, se vaya a YouTube, porque se van a proyectar vídeos para que la gente que no lo sabe sepa realmente lo que le puede pasar a su hijo si hay un accidente en uno de esos autobuses que nunca tienen accidentes, ¿vale? Sí. Porque es verdad que aunque haya pocos, los hay. Entonces, si yo como compañía de autobús puedo asegurar que en mi autobús, si hay un accidente, no pasa nada, podré decir que es un medio muy seguro o el más seguro. Pero si lo que llevo dentro va suelto o va mal sujeto, yo no puedo afirmar eso. Yo puedo garantizar que mañana vaya a haber un accidente de autobús, no. Pero ¿me puede garantizar la compañía de autobús que si lo hay, a mi hijo o a mi hija que va dentro no le va a pasar nada? No. Estamos en igualdad de condiciones. Pero hay una responsabilidad que va más allá de la de las familias y el propio colegio, que va a la compañía de autobús. Que luego vienen las flagelaciones y los golpes de pecho, ¿vale? Pero a ese niño o a esa niña nadie le arregla la vida si es que ha sobrevivido, aunque haya sido con una lesión mínima. Entonces, vamos a seguir con la parte importante de Macarena, que es la de la concienciación de la familia y la de darle soluciones, porque es que nos encontramos con familias que tienen que renunciar, y ella lo sabe mejor que nadie porque ha estado ahí muchas veces, a llevar a sus hijos a una excursión, porque el autobús no es seguro y el colegio no le proporciona una solución alternativa. Macarena. No, pues en este tema, pues mira, este año mi hijo acaba sexto de primaria y no ha ido a su viaje de estudios. Ya. Es duro esto. Ya, pero yo no creo que haya ningún papá que digas, oye, mira, se va a ir de viaje a tal sitio, pero que sepas que hay una posibilidad una pequeña posibilidad, pues que tu hijo puede terminar tetrapléjico o puede que te quedes sin él. Ah, bueno, como solo hay un accidente cada no sé... No creo que haya ningún padre que diga, ah, perfecto, mira, pago tanto, hasta luego. Bueno, Leslie, hay veces que lo cuentas, que lo peleas en el colegio y no acaban de entenderlo. Les puede más el... Bueno, yo he privado a mi hijo de ir al viaje de fin de curso, ¿no? Por mis historias varias, ¿no? Que ay, qué exagerada o ay, qué tal, ¿no? Bueno, pues igual soy exagerada, pero no bueno, juego, pero tu hijo se despierta por la mañana contigo a tu lado. Eso lo tienes de seguro. Claro. No, a ver, la cuestión es que a mí no me gusta jugar a la lotería y es lo que decía Cristina. Las estadísticas dicen que hay pocos accidentes de autobús, pero yo no sé cuándo va a suceder. Yo no sé si justo ese accidente va a ser en el autobús a las 5 que va a coger mi hijo. No lo sé. Entonces, como nadie me lo puede asegurar porque, ¿no? Ahí la suerte, el azar, ¿no? Interviene,
pues yo no me la voy a jugar. O sea, yo no tiro los dados con la vida de mis hijos. Y yo creo que nadie debería. Lo que pasa es que sí que es verdad que las familias, yo creo que no son conscientes. Yo tengo clarísimo, y desde la plataforma lo tenemos claro, que si realmente la gente lo entendiese, no lo haría. O sea, esto está claro, da igual que sea en el autobús, en el coche o donde sea. Eso lo tengo claro, pero sí que es verdad, pues bueno, pues que las cosas tienen que cambiar. Igual que yo no viajé en un sistema de retención infantil y ahora eso es impensable con un niño, ¿no? A día de hoy, pues chico, las cosas evolucionan y la seguridad en los autobuses debería hacerlo también. Y no, bueno, la normativa tiene que cambiar, tiene que haber una normativa específica. Y hay que, bueno, pues hay que ver un sistema específico para el bus, porque este sí que es un problema, porque al final se quiere meter dentro de la normativa que regula el coche, ¿no? Quieren meterlo todo en el mismo sitio y no es lo mismo, no es lo mismo. De ahí que nos viene el problema ahora con el cambio de normativa. No es lo mismo. Macarena, una pregunta. ¿Es fácil para las familias mejorar esa seguridad en los centros educativos? ¿Qué tienen que hacer? No, no es fácil, Leslie, no es fácil. No vamos a mentir. Pues nada, pues lo primero es, lo ideal sería llegar con alguna familia más. Ir solo siempre no, bueno, pues no es la mejor opción, ¿no? Lo ideal es ir con alguien, no ser el único que lo solicita, concienciar un poco a alguna familia. Pues bueno, pues hablar con la AMPA o con el equipo directivo, cada uno conoce su colegio, ¿no? Y bueno, pues igual la dirección de un cole es encantadora y es mejor empezar por ahí o es mejor empezar por la AMPA. Bueno, pues al final, en función de cada uno, sabe dónde tiene que tocar. Y luego, pues es esto, hay que encontrar una empresa con cinturones de 3 puntos, con autobuses de cinturones de 3 puntos, que eso se complica, como bien ha dicho Chris. El 95% de la flota en nuestro país tiene cinturones de 2 puntos. Y bueno, pero a ver los hilos. Pero Macarena, ponte que yo, por ejemplo, estoy escuchando este podcast y digo, ostras, yo voy a ir al cole antes de septiembre. Yo no me espero y antes de que cierren digo, oye, mira, estoy escuchando que va a pasar esto. Imagínate que voy a ese mismo colegio y no que se rían de mí, pero me dicen, bueno, sí, rellena este formulario, hablamos contigo en septiembre o algo así, que suele ocurrir. Yo vuelvo, a ver, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? Sí que es verdad que vamos a dejar aquí, obviamente, lo que son las webs, zonas de contacto, pero ¿qué hago? O sea, habrá mamás que digan, Dios mío, qué frustración, o sea, no puedo llevar a mi hijo en coche porque tengo que ir al colegio, o sea, tengo que ir a trabajar. ¿Qué hago? ¿Qué opciones tengo? Bueno, pues es lo que te digo, Leslie. Yo les invitaría a pasarse por la web de la plataforma. Allí está colgado el manual. El manual responde, yo creo, a cualquier pregunta que puedas hacerte, a cualquier duda que puedas tener. Al final son años ayudando a familias y yo creo que ahí, junto con la contramarcha, hicimos el manual y yo creo que ahí se da respuesta a todo lo que pueda surgir. Entonces yo creo que es importante leer ese manual. Hay algún recurso más en la web para ayudar. Bueno, pues empezar por ahí y lo que te digo, pues concienciar un poco más, intentar concienciar, encontrar esa empresa de autobuses con cinturones de 3 puntos y luego tendrías que comprar ese sistema de retención infantil que a partir de septiembre no vamos a poder hacerlo. Se complica, Leslie, ahora mismo el cambio. Complicado, Cristina. Sí, ahora cuando me toca a mí explicar exactamente los riesgos, posiblemente haya una mayor movilización porque los vídeos que vamos a proyectar no los han visto las familias. Son claro. Vídeos que no han visto las familias. Si tú a las familias no les pones encima de la mesa el riesgo al que corren sus peques, evidentemente no pueden reclamar nada, pero es que tampoco lo han visto los colegios. Entonces, vamos a proyectar una serie de vídeos, vamos a explicar el porqué de este mensaje y mi petición sería... Oye, si estás escuchando esto, estamos a principio de junio todavía, tienes hasta el 1 de septiembre para comprarte un elevador, como mínimo para comprarte un elevador que a partir del 1 de septiembre va a estar prohibido, como mínimo. ¿Por qué? Porque va a estar prohibida su comercialización, pero no su uso. Ahora, no vayas el día 3 porque no te lo va a vender nadie, porque va a estar prohibido por ley venderte. Entonces, lo primero es... De aquí al 1 de septiembre, hazte con un elevador que ahora nos va a decir exactamente Macarena las medidas que tiene que tener, porque no valen todos, ¿vale? Y prepárate
para hablar con el colegio para que cuando llegue el 1 de septiembre ahí haya un autobús con un cinturón de 3 puntos, porque tienes todo el derecho del mundo a que se te faciliten las herramientas que, insisto, protegen constitucionalmente un bien jurídico que es el de la protección física, el de la integridad física. Es inalterable. O sea, no tiene ningún sentido que un reglamento de circulación contradiga la Constitución española. No tiene ningún sentido. Entonces, por favor, hagamos nuestro camino. Cambiar una normativa o meternos en un juzgado es muchísimo más largo y muchísimo más costoso que irse a un centro a comprar un elevador y ponerte delante de tu colegio y decir, o me pones un autobús o vamos a tener un problema. Un autobús con 3 puntos. Pero Cristina, Macarena, os digo esto es muy bonito para la gente que tenga un hijo ahora, pero la gente que vaya a tener un hijo dentro de 2 años o 1 año y ya no tengan ni la posibilidad de comprar ese elevador, o sea, cuando se legislan estas cosas, cuando se hacen esto, o sea, ¿a quién se protege? Porque eso está muy bien. O sea, la mamá de hoy, yo hoy puedo coger, ir al colegio, total. Sí. Pero mi hermana, la mamá de dentro de 2 años, ¿qué hacemos? Llegaremos a ese puente y cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, pero mi prioridad es que el 1 de septiembre, de aquí al 1 de septiembre, el mayor número de familias posibles españolas sepa que se tiene que hacer con un alzador. Sí o sí. Un alzador homologado por la R44. Efectivamente, porque el de la R129 no está en cuestionamiento. Y ahora yo hablaré por qué y diré alguna serie de matices porque, bueno... Esto de la R44... Ahora yo hablaré hay que explicar un poquito, sí. Porque incluso yo tampoco... Yo no lo sé. Yo aquí, y es verdad, por y me supongo que habrá gente que nos escuche que dirá, esto es muy bonito, yo me apunto la R44, voy a Carrefour, y no, sí. No es así, ¿no? Sí, bueno, a día de hoy todavía existen y además suelen ser bonitos, nunca mejor dicho... Pero yo me encargo luego de explicar eso porque Macarena tiene un tiempo. Pues vayamos por partes. Entonces, las medidas, Macarena. Medidas. Sí, para mira, estas primeras personas que, estas que sí que pueden llegar a esta solución. Se me ha ocurrido que voy a colgar la semana que viene en la web una foto con medidas estándar que necesitamos cumplir. Porque al final lo que pasa es que las butacas de bus son pequeñas y no es el problema no es poner un alzador, el problema es juntar 2 alzadores. Entonces necesitamos unas medidas específicas, porque los alzadores están pensados para nuestros vehículos particulares, no para el bus, y la mayoría tienen unas medidas que no son adecuadas, ¿no? Entonces se nos ha ocurrido que en vez de decir ahora, ¿no?, una medida y que se pueda liar, vamos a subir a la web una foto con esas medidas para que, bueno, todo el mundo pueda entrar y verlo, ¿vale? Y lo que sí que me gustaría... Sí, pero para si no entran, dinos el ancho. Espera, déjame 3 segundos, que ahora... Vale, entonces lo miro yo. Lo miro yo mientras tú sigues hablando. Venga, vale, que no lo tengo aquí ahora. Que sí que es algo, ¿no?, que estamos hablando de la ley todo el rato, Leslie, de que dice, de que no se está cumpliendo, ¿no? También nos gustaría hablar de ese grupo de trabajo de Naciones Unidas que está trabajando... voy a hablar yo. ¿Ah? Entonces me adelanto un poco, ¿no? Que está trabajando en una nueva normativa específica para el transporte escolar. Grupo de trabajo que lleva mucho tiempo trabajando en esto y que va dando plazos y no sabemos por qué, que esto también es curiosillo. Va dando Expliquemos plazos un poquitín antes... ¿Qué es este grupo de trabajo? ¿Cómo lo hacen para la gente que a lo mejor no entiende? ¿A qué se dedica? ¿Es un equipo de personas que son científicos? ¡Uy, científicos! Bueno, pero que tendrán, vamos, algo. Tú no puedes decir, oye, mira, yo he estudiado administración, soy administrativa, vengo yo a ser, ¿no? O sea, ¿quién es este tipo de personas que están aquí haciendo, bueno, o velando por la seguridad de nuestros hijos, ¿no? No, eso es lo que tú presumes. Ellos no están ahí para velar por la seguridad de nuestros hijos, ¿verdad, Macarena? Ese es el problema, Leslie, ese es el problema. Eso es heavy, ¿eh? Bueno, es la realidad. Yo te lo puedo, insisto, te lo puedo poner más bonito. No pongas bonito. Pongámoslo como es. ¿Quién es este tipo de personas? Y luego hablemos qué están haciendo. Porque yo estoy viendo este podcast y digo, bueno, a ver, esto de las Naciones Unidas. Bueno, ¿qué hacen? Yo lo único que puedo decir aquí, que puedo aportar, que Cristina seguro que aportará mucho más y mejor,
que igual el sector del transporte y los fabricantes de autobuses pues igual tienen un poquito más de peso del que deberían, o no lo sé, porque al final hacen ensayos, Sí, ven cosas, sí. pero igual no miden lo que, o no se fijan en lo que deberían. Igual no hay en esos grupos esas personas que se necesitan para velar por la seguridad de nuestros pequeños. Igual hay otro tipo de intereses que pesan más. No lo sé, Cristina, que nos amplíe la info ahora si vendrá quieres. Cristina, o sea que son un equipo de personas, ¿vale? Que ellos van a estar, bueno, ellos determinan, ¿no? Claro, son las personas que deciden lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer, Y punto. son fabricantes de autobuses y laboratorios. Ok. Y hay uno que dice representar a los consumidores que me da a mí la risa, porque a mí nadie me ha preguntado. ¿A ti te han preguntado? No, ¿verdad? Bien. A mí no. Entonces, resulta que miden cosas y dicen, ¡uy, qué cosas más feas pasan! Solución 1, vamos a resolverlo. ¿Cómo? Vamos a diseñar butacas específicas de autobús, punto 1. Vamos a diseñar autobuses específicos para escolares, como en pasa Estados Unidos. Efectivamente. Punto 2, vamos a proporcionar un sistema de cinturón de 3 puntos como mínimo a la población. Punto 3. Punto 4. Uy, como eso que mido no me gusta, ¿y si no lo medimos? ¿Verdad? Ah, ¿Qué es lo que se hace con los animales? eso es. Por lo tanto, cuando yo digo que se iguala, que vamos a pasar de llevar al niño en condiciones inferiores al adulto a pasar a llevarle en condiciones iguales a las de los animales, es porque se han hecho para este grupo de trabajo una serie de ensayos que lo vamos a enseñar todos en este podcast. Todos, porque los han hecho ellos. Es decir, van a ver las familias lo mismo que han visto estos expertos tan preocupados por la seguridad de sus hijos. Y cuando ven cosas que no les gustan, me sacan la carta del monitoring, es decir, ¿Eso qué es? esa es la forma bonita de decir, voy a medir cosas que no voy a tener en cuenta, o sea, como si no las midiera, pero en lugar de decirte, no me importa lo que mido, te pongo monitoring purposes, por motivos de monitorización. Es decir, me da igual medir que no medir, porque si lo que veo es desastroso, como solo es un monitorización, no discrimina los sistemas. Es decir, oye, mira, es que resulta que es que la cabeza está golpeando con el respaldo del asiento delantero y si eso pasa, tengo un posible traumatismo cráneoencefálico severo en el peor de los casos, pero a lo mejor en otros casos no tan graves lo que tengo es la pérdida de un ojo, la pérdida de audición, ¿vale? A lo mejor tengo otras cosas. Bueno, pues a lo mejor no medimos. ¿Cómo vamos a poner no medimos en un papel? ¿Cómo vamos a poner que no nos importa? No, hombre, sacamos la carta del Qué lástima. motivos, o sea, sí, por motivos de monitorización, ¿verdad? Seguro que esa gente lleva a sus Sí, hijos ellos mismos en coche. Claro, no, vamos a ver, tienes que partir de la base de que esta serie de expertos saben perfectamente cómo llevar a sus hijos y los llevan bien. Ya. Pero para el resto de la población, si yo tengo a 10 personas, de las cuales 8 son fabricantes de autobús, y se pone en evidencia y encima de la mesa las cosas que no funcionan, yo tengo dos opciones, gastarme la pasta y asumir una responsabilidad o mirar para otro lado. Ya. Es mucho más barato mirar para otro lado, pero a las familias le vamos con el discurso de la seguridad, porque el discurso de la seguridad está siempre. El autobús es el transporte, el medio de transporte más seguro, porque no hay accidentes de autobús. Bueno, bien, es el que menos incidencia tiene en la carretera, pero cuando la hay, las consecuencias evitables pueden ser desastrosas. Entonces, por favor, si lo estáis sabiendo, si a un niño con un cinturón, sujeto con un cinturón de 2 puntos se dobla por la mitad, tiene una penetración abdominal brutal, por eso han desaparecido los cinturones de 2 puntos de los coches, porque no protegen. Ah, pero en el autobús sí. No, bueno, pues le elevamos con un elevador, entonces lo que tenemos, además de la lesión abdominal, es un golpe en la cabeza contra el respaldo del asiento delantero, que me puede hacer muchísimo daño en toda la parte facial o incluso en el cuello si se me va a la cabeza. La cabeza golpea y el cuello se me va hacia atrás. Estamos hablando de niños, que obviamente no... Que estamos hablando de niños, efectivamente, Ya. que son muy frágiles. Sí.
Vale, bueno, pues entonces les ponemos en un cinturón de 3 puntos, pero sin alzador ya. Pero es que si haces eso, tienen otra vez penetración abdominal porque les queda muy alto. No, Cris, escucha, ya sabemos casi seguro que la solución no va a pasar por utilizar un cinturón de 3 puntos. Por eso. Porque quizá al sector del transporte pues no le viene bien, claro, que nuestra flota, ¿no? El 95% lo tiene. Entonces, ni va a pasar por un cinturón de 3 puntos, ni va a pasar por utilizar un sistema adecuado. Y lo peor es que no va a ser de obligado cumplimiento. Claro. Esto es lo mejor. Va a ser una recomendación. Entonces dices, bueno, pero ¿ustedes están velando por la seguridad de mis hijos? No, por la de mis hijos ya te digo yo que no lo sé. Al final es una vergüenza. No tiene sentido. No lo tiene. Nos hemos quedado hablando, ¿no?, de un poco de estas personas que ayudaban pero no ayudaban, y ahora vamos a ir hablando sobre qué podemos realmente hacer, ¿no? Bueno, ayudaban pero no ayudaban porque no están ahí para eso. O sea, es que, vamos a ver, estamos hablando de que esto está regulado por el Ministerio de Industria. Y la industria protege a la industria. Es decir, yo no tengo nada personal contra estas personas, están haciendo su trabajo. El tema es que hay una parte de las autoridades que están desatendiendo esto, como pueda ser la de consumo, como pueda ser la de sanidad o la de seguridad, no lo sé, me da igual. Pero lo que no se puede hacer es vender a las familias un mensaje de seguridad y tranquilidad cuando no es que no tengamos nada controlado, Leslie, es que nos está dando igual. O sea, es que no tenemos ni intención de resolverlo. Hasta el punto de que hemos ajustado un reglamento de circulación a unas condiciones nefastas para los menores y no nos hemos ni despeinado. O sea, por favor, que es algo que, en fin, tampoco me quiero yo calentar. Lo que sí no quiero que se me olvide, porque lo he citado antes, y si hay alguien que esté ya empezando a ponerse nervioso con respecto a las medidas de ese alzador que habría que comprar, que no exceda los 41,50 centímetros de ancho, porque ese es el que marca el límite, y el alto, que son 17 centímetros, ¿vale? Más o menos es esto, ¿no? Estamos hablando de una altura de 17 centímetros y de una anchura no superior a los 41,50, 42 como mucho, ¿vale? Porque si no tenemos un problema. Antes de que se me olvide, y dejando a Macarena a tiempo para que ella lo cuelgue en su plataforma. Eso es. Lo haremos para que hasta el 1 de septiembre, como bien has dicho tú, pues si alguien quiere poner solución o tener la solución, ¿no? Pues que pueda hacerlo, porque al final nos queda poco tiempo y es importante que la gente lo entienda. Ya sean, oye, igual hay empresas de autobuses que se suman y los compran también, oye, ¿por qué no? Les invitamos a ello. O colegios, bueno, quien sea, pero por lo menos las familias que tengamos la opción de comprar un alzador para nuestros pequeños. Oye, y no todos los bebés son iguales, no todos los peques son iguales. Si yo de repente tengo un peque que pesa más, que es más alto, porque el papá es más alto, ¿estas normativas es todo igual para todo el mundo? Sobre el papel sí, luego hay que determinar. Entonces, ahora cuando yo entre en la parte más técnica de los productos, podremos entender cómo hay que llevarles o cuál sería pues el escenario más razonable para llamarles en función de la edad. No vamos a entrar en medidas porque es complejo, ¿vale? Lo que sí podemos decir es que, claro, hasta los 3 años, y esto lo voy a tener que explicar muy bien, pero hasta los 3 años debieran de ir con un sistema de retención integral con arnés, ¿vale? O mejor que no vayan, ¿vale? Nosotros lo recomendamos así. Claro, o mejor que no vayan, que no pero las familias tienen un montón de necesidades y eso será siempre mejor que vayan sueltos o que vayan con un cinturón de 2 puntos, que además se salen, en fin, ¿vale? Bien, y de 3 a 7 años con su elevador correspondiente en combinación con el cinturón de 3 puntos, y a partir ya de los 125 centímetros, 7-8 años, entonces ya les llevamos con el propio cinturón de 3 puntos del coche. Pero para cualquiera de estas 3 soluciones la butaca tiene que tener un cinturón de 3 puntos. Es que no se puede hacer de otra manera, porque si se hace de otra manera, que es lo que explicaré a continuación, pasan cosas, ¿vale? Pasan cosas. Pues Macarena, te vamos a dejar, sé que también tienes cositas que hacer. ¿Cómo quieres cerrar esto? Háblanos un poquito de cómo podemos contactarte, la plataforma TES, háblanos un poquito. Bueno, pues yo creo que lo más fácil para quien quiera saber un poquito más o
o qué puede hacer, pues pasarse por la web de la plataforma, que es plataformates.com. Allí tiene el manual, como he comentado antes. Yo creo que leerse el manual es súper importante porque resuelve todas las dudas que puedan surgir y luego pues cada vez vamos, ¿no?, pues sumando algún recurso más que pueda ser de ayuda para el tema de concienciación al resto o tal. Y bueno, y ahí está el contacto con nosotros y siempre que quieran pues ahí vamos a estar para echarles un cable y acompañarles en el camino, que es lo que solemos hacer. Eso es. Pues nada, Macarena, muchísimas gracias. Espero verte pronto aquí con noticias buenas y cositas a favor. Ojalá. Y nada, te dejamos que vayas a hacer tus cositas y nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Nada, gracias a vosotros, a Cristina siempre, que siempre suma y siempre ayuda y nada, pues ojalá sirva este programa para cambiar un poquito esa percepción del riesgo que tenemos la gran mayoría y para tocar un poquito el corazón a alguno, a ver si conseguimos que nuestros pequeños mejoren la seguridad en el transporte escolar. Nada, muchas gracias. Gracias, bonita. Buen verano. Gracias. Venga. Pues ya nos quedamos con Cristina y vamos a pasar a la parte más técnica. Vámonos al barro, Cristina. ¿Bajamos? Cuéntanos. Bajémonos al barro. Vale. Bajémonos al barro. Y lo bueno es que aquí, bueno, vamos a estar poniendo vídeos, tenemos imágenes y cualquier cosita, cualquier duda siempre nos podéis preguntar. Vale, bueno, yo lo que voy a hacer es tratar de dar una información para que la gente la entienda. Insisto, es una información que va a ir acompañada de vídeos porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo voy a explicar lo que pasa, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que nosotros llevamos en el vehículo es un cinturón de 3 puntos de anclaje porque está demostrado que es la manera más eficaz de retener la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo del cuerpo, ¿vale? La parte de arriba para evitar un impacto directo de la cabeza contra una superficie rígida, la que hay adelante, y la parte de abajo que tiene que estar colocado en su sitio para evitar que nos hagamos daño en zonas blandas, en todas esas vísceras que van desde el esternón hasta la cadera, ¿vale? Entonces, eso es lo que utilizamos en los coches y eso es lo que se utiliza para sujetar los sistemas de retención. De hecho, desde hace ya unos cuantos años está prohibido instalar un sistema de retención con un cinturón que no sea de 3 puntos. Si es que tiene que ir con cinturón, tiene que ser de 3 puntos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, si nosotros vamos, y lo vamos a ver perfectamente, con un cinturón de 2 puntos, lo que vamos a ver son imágenes de autobús, pero es perfectamente replicable al coche. ¿Qué es esto del cinturón de 2 puntos, de 3 puntos que ya vamos hablando? El cinturón de 2 puntos es el que va de lado a lado de la cadera y ya está. Vale. Es decir, solo nos coge por la cadera. Uh-huh. Cuando está mal puesto nos sujeta por la cintura. Vale. Pero o sea, nos coge por un la punto y otro punto. Un punto y otro punto. Okay. ¿Cuál es el de 3? El tercero. 1, 2, 3. 3. ¿Vale? Entonces en el impacto, obviamente, como claro, que nos primero sujeta retengo el torso Uh-huh. y luego sujeto la parte de abajo. O al revés, en realidad es al revés. Pero bueno, en cualquier caso, de lado a lado. Claro, de lado a lado, al tener esta parte libre, ¿qué ocurre? Pues que nos doblamos por la mitad. Estamos hechos así. Entonces, claro, cuando esto sucede en un autobús que guarda una distancia muy pequeña entre el respaldo del asiento delantero y el respaldo del asiento trasero, tenemos en edades pequeñitas una flexión absoluta hasta el punto de que llegan a golpear con la cabeza en las piernas, provocándose lesiones traumáticas en una zona muy frágil. Cuando son más mayores, con el riesgo de golpearse con la cabeza en el respaldo del asiento delantero, que no es blandito precisamente, que a veces va dotado de cositas metálicas que son las que afectan a toda la parte facial. Y tú dices, bueno, a ver, de todo lo que te puede pasar en un vehículo, si pierdes un ojo, ¿perdona? ¿Cómo va a desarrollarse esa persona en el colegio con compañeros si no tiene las mismas características físicas? ¿A cuántos puestos de trabajo va a tener que renunciar si está incapacitado con uno de los ojos? ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que estamos subestimando cuando lo que está en juego es una lesión facial? Bueno, eso es... Calidad de vida. Una de las cosas. Una de las cosas. En el escenario menos lesivo. Claro. En el más lesivo tenemos un traumatismo cráneoencefálico más o menos grave
con consecuencias más o menos graves, y todo esto es evitable poniendo un cinturón de 3 puntos. ¿Por qué, si esto es así, el 95% de los autobuses que transportan a nuestros peques a diario están dotados de cinturones de 2 puntos nada más? ¿Por qué? ¿Porque la ley lo permite? Porque la ley lo permite. Los niños tendrán que viajar, los menores deberán viajar en un sistema de retención infantil adaptados a su talla y peso, y en su defecto, con los cinturones de seguridad adaptados a su talla y peso. Bien, pero, Cristina, pues los cinturones de seguridad de 2 puntos no se adaptan ni a talla ni a peso de ningún menor, nunca. Pero esos papás que nos estén escuchando ahora dirán, ya bueno, pero si la ley lo permite, no lo habrán testeado, no lo habrán visto bien. No, o sea, no dirán, porque me supongo que habrá gente que dirá, bueno, yo me preocupa esto, pero es que si el 95% de estos autobuses, y encima la ley, la Constitución, que tiene que protegernos y tiene que proteger a nuestros bebés, todo esto está bien, ¿qué pasa aquí? La Constitución nos protege. Es el reglamento el que se está riendo de la Constitución. La Constitución está ahí escrita desde 1970 y tantos, ¿vale? Pero es el reglamento el que se lo está saltando. Entonces, dices tú, ¿es que no lo miran? Pues a lo mejor hace yo 3 años te hubiera dicho, pues no lo tuvieron en cuenta, o los estudios que había no tal, pero es que ahora puedo constatar que sí, porque este grupo informal del que hemos estado hablando antes, que son esas personas supuestamente expertas que están estudiando el tema de cómo optimizar el autobús de cara a este cambio de normativa entre el reglamento 44 y el reglamento 129, han mirado lo que pasa, y son los vídeos que se están proyectando aquí. Han visto qué le pasa a un dummy que representa a un peque de 1 año y medio y a otro de 3 años con solo un cinturón de 2 puntos de anclaje. Y es lamentable. Han probado estas mismas condiciones con dummies que representan a niños de 6 años y de 10 años. Y es lamentable. Han comprobado que se ponga un elevador con este cinturón de 2 puntos de anclaje, a ver qué pasa, en exactamente las mismas condiciones. Solo el elevador, ¿vale? Exactamente en las mismas condiciones. Dummies que representan a niños de 1 año y medio y 3 años, de 6 años, de 10 años. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque o se doblan en exceso por la mitad y se golpean contra sí mismos en ese proceso, o se golpean contra el respaldo del asiento delantero. Vale, vamos a probar a ponerles en un elevador con respaldo, porque una de las cosas que están promoviendo estos señores, de manera completamente incomprensible, es que lo que tiene que ir en el autobús tiene que estar homologado de acuerdo a la nueva normativa, y esa nueva normativa exige un respaldo como mínimo hasta el 1,25 m de altura, es decir, hasta unas alturas tan altas para un autobús, que no tan altas para un coche, Leslie. Es que son habitáculos y entornos diferentes en el que pasan las cosas de diferente manera. Entonces, si tú en un coche guardas una distancia de seguridad entre el asiento delantero y el asiento trasero, lo que pasa en este tipo de impactos, en la mayoría de los casos, es que se produce un golpe o un riesgo alto de golpe contra el respaldo del asiento delantero, ¿vale? Esa es la primera y la principal causa de lesión en la cabeza en caso de impacto en un coche. Bien, pero hay una distancia de seguridad. A veces no la respetamos porque no la sabemos, pero existe esa posibilidad. En un autobús van muy juntos. Si tú me lo pones con un respaldo, es que prácticamente van ya casi tocando. Con lo cual, eso también se ha comprobado y son consecuencias desastrosas, ¿vale? Así que eso tampoco me sirve. ¿De dónde viene entonces la solución? Hombre, pues la solución viene de proporcionar butacas de 3 puntos y olvidarnos ya del dichoso 2 puntos de anclaje. Estamos hablando de una inversión en el autobús que cuesta un dinero, pero que solo tienes que hacer una vez. Vale, tienes una flota, perfecto, pero solo la tienes que hacer una vez y lo vas a resolver para siempre, ya que no me vas a proporcionar un autobús exclusivo para escolares, exclusivo, amarillo, con las condiciones necesarias para viajar,
que yo te voy a explicar luego cómo resuelve esto Suecia, porque Suecia, que es el modelo de seguridad que yo represento, lo resuelve de narices, para adultos y para peques. ¿Por qué? Porque una de las casuísticas que tenemos aquí es que los peques están utilizando aquellos autobuses de adultos antiguos a los que ya no puedes montar a un adulto. Y volvemos al razonamiento que yo hago tan a menudo con respecto al sector al que nos estamos dedicando, ¿no? A este trabajo. Hay un montón de adultos decidiendo por el camino sobre una cuestión que afecta a un consumidor que no tiene ni voz ni voto y que se juega la vida, que es un menor. Entonces, tomamos decisiones de adultos en base a nuestras inquietudes o a nuestros intereses, o, en el caso de las familias, en base a una mera cuestión de confianza y de ignorancia. Se juntan las dos cosas. Hombre, como es legal, estará controlado, ¿o no? Exacto. Ya. Hombre, como es legal, será seguro, ¿o no? ¿A ti te han preguntado para hacer ese reglamento de circulación? ¿Te han puesto encima de la mesa los motivos que están sosteniendo esa reglamentación? ¿A las familias, a las AMPAs, alguien les ha consultado? No, nos hemos encontrado con un reglamento redactado por alguien en base a no sé muy bien por qué. Pero vamos, si hay algo que está quedando claro en los tiempos que corren, es que las decisiones legislativas no se están tomando precisamente mirando hacia la población. Así que como está quedando más claro que nunca que esto persigue motivos estrictamente políticos y de votos, pues o hay un montón de familias y una masa crítica de votantes exigiendo cinturones de 3 puntos en los autobuses, o esto no va a cambiar. Pero sí tenemos la posibilidad como familias de exigir que como mínimo se trate a nuestros hijos con la misma integridad y respeto con la que se nos trata a los adultos. Y es por lo que yo decía antes, este grupo informal ha hecho toda esta serie de ensayos para comprobar qué es lo que pasa, y en lugar de llegar a la conclusión lógica que es, ojo, es, vale, vamos a salirnos de la normativa de coches, porque el autobús es un vehículo, pero no es un turismo. Es diferente. Es diferente, estamos afrontando escenarios lesivos diferentes y vamos a diseñar una cosa concreta, compatible con menores que viajen aquí. Y viajan personitas diferentes también, es todo diferente. Es todo diferente. Vamos a adaptarnos a esto. Esto sería lo que desde un punto de vista de responsabilidad cualquier ciudadano en este país esperaría de unas autoridades. Bueno, pues en lugar de eso, lo que están haciendo es decir, como esto que vemos no nos gusta, pues ya si eso dejamos de verlo. ¿Cómo? No midiéndolo. O sea, sí, ponemos monitoring purposes, pero es que da igual lo que pase, porque como va a pasar exactamente lo mismo, es decir, no vamos a cambiar nada, lo dejamos bonito en un papel, poniendo que se va a monitorizar, pero la realidad, y esta ya la sabemos porque ese monitoring purposes lo tenemos con el cuello en la normativa de homologación de los sistemas de retención, también lo tenemos, lo que sabemos es que al final del camino eso significa me da igual lo que pase, porque no estoy obligada a cumplir un límite, no estoy obligada a cumplir que la cabeza no se desplace tanta distancia para evitar que se golpee contra el respaldo del asiento delantero, no estoy obligada a medir lo que pasa en el abdomen porque para no tener que darme cuenta de lo que le pasa a las vísceras a quien vaya ahí. No mido nada, no hago caso, vale, ¿y quién en los turismos viaja en esas condiciones? Los animales y las cosas. Sí, el equipaje. Los animales y el equipaje. Y por eso yo decía, vamos a pasar de ser pasajeros de segunda con respecto a los adultos, que ya es malo, que ya es malo, a ser transportados en las mismas condiciones de diligencia que se le exige a un transporte de animales. Si las familias no se plantan con el colegio y dicen, perfecto, a mí me pones un cinturón de 3 puntos de anclaje. ¿Y el siguiente paso cuál es? Yo, con lo que sé ahora mismo de legislación, después de estar estudiando el grado que estoy estudiando en criminología, a mí me da igual lo que diga una etiqueta de un elevador, hasta dónde tengo yo que llevar o no a mi hijo. Yo le pongo un elevador y un cinturón de 3 puntos de anclaje, sea R44 o sea R129, porque por encima de la vida de mi hijo no hay nada. Y si quiere venir la autoridad a multarme, entonces va a encontrar a mucha gente enfrente porque, insisto, esto va en contra de un precepto constitucional.
No se puede poner a un menor en riesgo, ni a ningún ciudadano de este país, deliberadamente, saltándote deliberadamente medidas de seguridad a sabiendas, por mucho que estén amparadas en un reglamento de circulación. No se puede. Y si eso es el problema, o se cambia el reglamento o me salto la ley. Pero la que luego tiene que aguantar a una hija lesionada de por vida si es que sobrevive, y sobre todo tiene ella que aguantar una vida impedida, somos los ciudadanos. Así que por ahí no vamos a tirar. Yo no recomiendo tirar por ahí, cuando luego desde arriba se saltan todas las normas. Ya, no, es que es muy duro, ¿eh? Hemos visto los vídeos y yo me imagino a estas personas diciendo, anda, pasa esto, anda, pasa tal. ¿Y si no bueno, pues nada, monitoring. Monitoring purposes. Monitoring purposes. Esto es duro. Como papás y como mamás, aparte de antes tú dices, bueno, ir en septiembre y decir tal, yo me plantaría antes, porque además ellos a veces se ponen a trabajar antes, ¿eh? Bueno, y nosotros lo estamos diciendo a unas fechas que todavía el colegio está activo. Por eso. Y hay margen. Pero desde luego a mis hijas, bueno, pues ya están en otro tipo de edades, son las dos mayores de edad. Pero si yo estuviera en la situación de cualquiera de estas familias, lo primero que exigiría al colegio es un autobús de 3 puntos. Eso es lo primero que yo le exijo. Lo primero, ese es el trabajo del colegio y del AMPA, exigir el autobús de 3 puntos. Y ya monto yo a mi hija en el elevador que yo considere en el coche. Y si el guardia tiene algún problema, que me llame, que esté en mi teléfono. Y ya se lo explico yo y le pongo los vídeos y le digo, si esto es a lo que yo me expongo por cumplir la ley, se puede ir la ley a donde yo te diga. ¿Cómo podemos cerrar este capítulo? ¿Qué pueden hacer estos papás? Lo que estoy diciendo, ir al colegio, empezar a exigir desde ya los cinturones de 3 puntos, que el colegio se empiece a plantar, que empiece a llamar a las compañías de autobuses que tienen un verano por delante para modificar esos asientos y esos cinturones, y en el caso de los de aquí al 1 de septiembre, de los que no quieran incumplir la ley, que se vayan a por un elevador de las medidas que yo os estoy diciendo. No más de 41,5 centímetros de ancho, no más de 17 centímetros de alto, por un lado, y si in extremis, como decías tú, ¿qué va a pasar con esas mamás que hoy no tengan el bebé, pero lo tengan mañana cuando ya no puedan comprar? Vale, pues comprad un elevador sin respaldo de la nueva normativa, diga lo que diga la etiqueta, porque por encima de la seguridad de vuestros hijos no hay nada. ¿Y qué pasa con esas familias que van y a lo mejor les cierran la puerta y les dicen, oye, mira... Pues que insistan. Háblame después, pues que insistan. Nadie puede evitarle a un padre o una madre defender la integridad de su hijo. Es que es inconcebible en un país socialdemocrático y como este. O sea, es que es completamente inconcebible que un adulto que se ve en la necesidad de utilizar un transporte colectivo con su hijo o con su hija porque, como hay que trabajar, claro, ¿vale?, tenga que dejar el tema al azar y al planteamiento de que, bueno, el autobús es que pues nunca pasa nada, jolín. Pero es que si pasa, yo pago un precio muy alto, pero es que los que pagan los menores, es que es brutal. Entonces, oye, por favor, un poquito de por favor, ya que sabemos, porque claro, cuando tú estás en la posición de que como es legal es seguro y si no, no estaría regulado y como los expertos están haciendo su trabajo, como decías tú al principio que me hacía mucha gracia, pero ahí habrá científicos, no hay científicos, Leslie. Los científicos son los que luego tienen que andar cuestionando las decisiones que se toman en otros sitios, porque son los que luego ven los datos, son los que luego ven la siniestralidad, son los que luego tienen acceso a los partes, a las autopsias. Entonces dicen, oye, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? No hay ni un solo científico ahí sentado, ni uno. Ya. Lo que hay son profesionales de lo suyo que están ahí para lo suyo. Bien. Bueno, pues que haya otro organismo, insisto, como puede hacer Sanidad o puede hacer Consumo, que no se preocupe de la industria, que de la industria ya se preocupa la industria, lo está dejando muy claro. Ellos están perfectamente cubiertos, porque son los que están tomando decisiones que nos afectan a todos. Pero deberá de haber otro tipo de organismos que se preocupen por nosotros. Y si no es así, pues aquí está la información con tiempo suficiente como para que las familias adopten medidas. Ahora bien, también te digo una cosa, yo puedo admitir que una familia o muchas desconozcan un riesgo y confíen en las autoridades, pero claro, también te digo, no hay padre o madre que en su sano juicio ponga a su hijo o permita que se ponga a su hijo en riesgo deliberadamente.
Así que yo espero que este mensaje llegue, que las familias se muevan y que hagan el favor de exigir para sus hijos como mínimo las mismas condiciones de seguridad que llevan ellos en los vehículos, ya sean particulares o colectivos. Y además, siempre que hablamos de esto, siempre hablamos de los accidentes, ¿no? De lo peor, pero también hay frenazos, también están los pequeños accidentes graves que no se cuentan porque ¿ha habido algún muerto? No, pero a lo mejor ha habido un pequeño frenazo y ese niño se ha dado contra adelante y se ha quedado, pues bueno, ¿no? Estas cositas tampoco se hablan, ¿no? Claro. De las pequeñas lesiones. Es decir, que no se crea la gente y dice, bueno, el catastrófico, no, también están los otros, ¿verdad? Claro, es que entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises y lo que tú tienes que asumir es qué parte de la responsabilidad de una lesión permanente de tu hijo estás dispuesto a digerir. Exacto. Cuando lo podías haber evitado. Es que eso es lo más grave, que estamos hablando de todo medidas evitables, medidas que se toman fuera de España. Háblame un poquito, antes de que terminemos, háblame un poquito de cómo se hace en Suecia. Mira, pues en Suecia, claro, el problema que existe ahora mismo en España con los autobuses es que lo que se utiliza para adultos no se utiliza para peques. Entonces, los autobuses que se van quedando obsoletos van pasando al transporte escolar, ¿vale? Se van deteriorando, tienen un mantenimiento que exige de mayores revisiones, como los coches. Sí. Nosotros tenemos una furgoneta que tiene que ir a la ITV cada 6 meses, claro, porque ya tiene mucho tiempo, y es que fallan más cosas, ¿vale? Son más frágiles. Pues ahí es donde están viajando ahora mismo muchos niños, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen en Suecia? En Suecia han sido capaces de compatibilizar la butaca del adulto con la del menor, haciendo un respaldo escamoteable. Entonces, para empezar, todas las butacas son y llevan y vienen dotadas de cinturones de 3 puntos, con lo cual ahí no hay ningún problema, porque ya tenemos lo mínimo que necesita una butaca para sostener a un pasajero del tipo que sea, con o sin sistema de retención, pero es muy chulo porque en esta posición tú tienes la butaca con tu cinturón de 3 puntos, ¿sí? Si vas con un menor y necesita un alzador, lo puedes llevar en la mano y le colocas, ya lo tienes resuelto, pero en esta posición te sale del respaldo una banqueta que sirve de apoyo y un arnés para llevarles a contramarcha, hasta los 4 años. La misma butaca. Brutal, brutal, brutal. Entonces han conseguido hacer un transporte colectivo de pasajeros compatible con menores y con adultos en las mejores condiciones de seguridad. ¿Por qué no tenemos esto en España? ¿Por qué lo tienen que tener los suecos y no podemos tenerlo los españoles? Que se resolvería el problema de raíz. En 0, En 0, los llevaríamos a contramarcha hasta los 4 años, que eso es lo que decía Macarena. Es verdad que lo que pasa dentro de un autobús a nivel de aceleraciones es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque el autobús tiene una masa mucho más grande. Entonces, a la hora de frenar o de impactar, digamos que la fuerza, primero, va más despacio, y segundo, la fuerza que se transmite a los que viajamos dentro es más baja. Con lo cual, las Gs de aceleración, que son las que nos hacen daño, porque lo que nos hace daño, Leslie, no es la velocidad. La gente se piensa que es la velocidad. ¿No? No, la velocidad es el detonante. Lo que nos hace daño es la aceleración, es decir, la variación muy brusca de la velocidad en un espacio muy corto de tiempo. Ok. ¿Vale? O sea, es pasar de 100 a 0, ni siquiera eso, de 20 a 0, en un espacio tan corto de tiempo que a nuestro cuerpo no le da tiempo a adaptarse. Y entonces sufrimos lesiones internas, ¿vale? Bueno, pues esa brusquedad en el impacto en un autobús es más baja, porque es una masa mucho más crítica y porque va a unas velocidades más reducidas, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, cuando hay que plantearse llevar a menores de 3 años que no pueden ir ni siquiera con el cinturón de 3 puntos y el alzador, la solución razonable es ponerles en dispositivos con arnés que solo pueden ir de frente porque como las butacas están tan juntas entre la delante y la de atrás, no nos caben de espaldas. Claro, esto es una pelea desde un espacio que se llama contramarcha para que no se haga en los coches particulares. Y por eso decía Macarena, hombre, y digo yo, hasta los 3 años, si esta va a ser la solución, aunque las Gs de aceleración sean más bajas y por tanto la repercusión en su cuerpo sea más baja, no dejan de ser niños muy pequeñitos, vamos a tratar de evitar llevarles en el autobús, ¿vale? Pero para esa problemática, Suecia ya ha puesto una solución. Insisto, respaldo escamoteable. En esta posición es de adulto con cinturón de 3 puntos o para menor con alzador con cinturón de 3 puntos a partir de 3 años. En esta posición es con arnés a contramarcha subido en el propio respaldo del asiento, evidentemente con una butaca testada,
con un suelo lo suficientemente firme como para aguantar este peso, y entonces, como mucho, me tengo que montar en el autobús con un alzador en la mano. Ni siquiera con un pequeño tengo que preocuparme, porque con hacer así con la butaca, que es movimiento manual, no tiene que venir el conductor a modificar nada para que esto pase, ¿vale? Es un movimiento manual. Pues ya lo tienen resuelto. Pues, hombre, evidentemente hay unas autoridades, y ahí sí que hay unos expertos y unos científicos que van todos de la mano para buscar soluciones para la sociedad. Por eso han llegado a esa conclusión. Claro, efectivamente, pero es que Suecia lleva trabajando por la seguridad de los pasajeros desde hace más de medio siglo en muchos aspectos. Cinturón de seguridad es de origen sueco, las sillas a contramarcha son de origen sueco, y todas las grandes medidas de seguridad que se han impuesto, Euro NCAP es una propuesta sueca, en fin, la visión cero es, por supuesto, un proyecto sueco. Entonces, para una sociedad que protege mucho a los colectivos más vulnerables, no solo a los niños, también a los ancianos, y cuando hay un porqué, han encontrado su cómo, haciendo combinable el transporte colectivo para adultos y niños, comiéndose la industria la cabeza para dar una solución y no modificando la ley, relajando los requisitos para que nosotros estemos cubiertos, pase lo que le pase al ocupante que viaje ahí. Pues hablaremos contigo más de esto, del modelo sueco, y hablaremos muchísimo más contigo de esto, porque como sabes, aquí en A Contramarcha esto es una de nuestras cosas, y para esto luchamos y para esto estamos aquí. Aparte de que en este podcast, bueno, hablaremos de más cositas, ¿no? Pero bueno, Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos a quedar con eso en mente. ¿Y dónde podemos encontrarte? A ver, a mí, por supuesto, me puedes encontrar en mi propio Instagram si me quieres escribir un mensaje privado, ¿no? Porque es A Contramarcha Cris, ¿vale? Yo, bueno, siempre voy con el mensaje. Pero a ver, en mis espacios, mira, tienes A Contramarcha, que es un espacio mío. Tienes Nordic Baby, que es un espacio mío. Y luego, pues a cualquier tienda que le preguntes ¿cómo puedo localizar a Cristina Barroso? Es que te va a decir cómo puedes localizar a Cristina Barroso. Tienen mi móvil, tienen mi correo. Yo soy localizable, quien me busca me encuentra muy fácilmente. Lo que no estoy es normalmente visible porque estoy con otras cosas, pero desde luego quien quiera localizarme no tiene ningún problema, empezando por ti. Pues eso está bien, te llamaremos más, y toda esta gente que nos estáis viendo ahora mismo, sabéis que podéis mandarnos unos DMs o también nos podéis mandar un email a hola@acontramarcha.com y ahí os contestaremos. Os esperamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias.